tal? Con el gusto de siempre les saluda su amigo Víctor Alejandro Cruz Salcedo de la empresa Pulgro Lima. En este jueves con E de Café me voy a tomar una taza de café con un gran amigo desde 1994 o poco más, poco antes, desde el 92, Es probable, la prepa. en el Bachillerato 1. Nos conocimos en el Bachillerato 1. Él eres de Comala, nosotros éramos un grupo de seminaristas. Sí. Fuimos, él luego se incorporó, muchos nos fuimos, él se quedó. Él es el Padre Oscar de Jesús. Bueno, le voy a pedir a él que se presente. Buenos días a todos, mi nombre es Oscar Fuentes Reinaga, de Jesús nada más por Víctor, que me lo ha Sí, puesto es así. cierto. Sí. Soy de Logueras, de ahí de un punto de Comala, y como decía Víctor, nos conocimos en la prepa. Yo estaba antes en el 17 y se me cambió al 1, y ahí en ese tercer y cuarto semestre fue ya que empecé a conocer, relacionarme con Víctor y con sus grupos o compañeros seminaristas. Y aquí estamos. Tiempos aquellos. Éramos varios, nosotros como 6 o 7. Con nosotros, de hecho, contigo, con nosotros se inició en el Bachillerato 1 la generación o el área de humanidades. Y nosotros somos de esa primera generación. ¿Cómo no recordarlo? Y en el camino varios nos fuimos yendo. Yo soy uno de ellos, pero Oscar es ahora padrecito y estás prestando tus servicios ¿en dónde? Sí, yo estoy ahorita en Cofradía de Juárez, en la Armería, pegadito al río. Todo lo que está pegado al río, desde ese punto que le llaman la Flor de Coco hasta el Rincón de López. Ahí me toca atender. Efectivamente, casi todos se fueron de los que éramos de la prepa. Y nada más quedamos dos de 9. De 9. El padre Gerardo, que está Padre actualmente Gerardo. en el rancho de Villa. Y su servidor, que permanecimos. Yo no conocí el seminario hasta que entré al 1. Ahí ya supe de... Bien. Te quiero hacer unas preguntas Adelante. sobre cómo nació en ti la inquietud. Pues más o menos ya lo dijiste algo, como tu vocación, de dónde surgió ese llamado o ese gusto. Mencionaste pues que Sí. Alguna vez escuché, como eco lejano podría decir, el seminario, pero porque mi hermano, que es casi 10 años más grande que yo, entró. Que era muy pequeño, él entró al menor, duró un año y se salió. Yo estoy aficionado a los deportes, entonces estaba metido, embuido ahí en los deportes. Fútbol, después en la prepa voleibol, fui hasta a competir así. Pero por situaciones así, digamos, fortuitas, entré al grupo juvenil de Comala. Ahí en el grupo juvenil fue donde pues empecé así como que en la Semana Santa a las famosas experiencias de envíos, ¿verdad? Así de ir de misiones, a vivir la Semana Santa con el pueblo. De ahí como que empezó a surgir la chispa. Después estaba en el 17, pero área de contabilidad y como que decían números que me voy a cambiar al 1. Y al cambiarme al 1, pues bueno, me encontré con el seminario. Ahí fue como que el primer encuentro con el seminario y con lo que sería mi vocación, digamos, pero fue más consciente, ¿no? Yo igual pues estaba todavía en el deporte. Me acuerdo que en alguna ocasión un compañero que se llama Fernando Torres Cruz, el pollón que le decíamos. te voy a escuchar. Oh, saludos al pollón. Me acuerdo que me había invitado y me decía, ándale, vente, anímate. Y pues yo le dije a mi mamá, me decía, todavía falta un año. Entonces yo fui y le dije, oiga, que... Y me dice, ya que salgas la prepa o tu carrera, porque no me vas a salir como tu hermano, me decía mi mamá. Estudió para papa y salió camote. Pues bueno, igual salí la preparatoria, hice un año de universidad, hice ciencias políticas. De hecho yo lo dejé intacto, el año bien terminado, no reprobé ni nada, bien terminado.
Y yo dije, por si de repente veo que no es mi vocación, yo regreso a seguir mi carrera, ¿no? Pero igual, conforme pasaba todo ese tiempo, pues sí, fue aumentando la inquietud, fui entrevistando con el padre Juan José Barajas, y él fue el que ya pues me dio así como la dirección, y hasta que entré al seminario, y ahí pues ya continuamos todavía otro tiempo, ¿verdad? Pero ya un año abajo, un año arriba, y así fue pues como digamos, se fue haciendo y se fue logrando esta vocación. Está bien. Antes de formularte algunas preguntas que pueden sonar tipo académico, para introducir esas preguntas, quiero preguntarte, porque quizás mucha gente tiene una idea, pero muchas gentes no. ¿Qué estudios respaldan un sacerdote como formación? Sí, podría decirse que son estudios básicos. Ciertamente que hay un año primero de discernimiento, ¿verdad?, que se llama el curso introductorio. Después de ese año, donde bueno, se va afirmando más la vocación, se entran los estudios, diríamos, pues humanistas, ¿verdad?, que es la filosofía. De hecho, fíjate que no hace mucho yo escuchaba, de repente me pongo en internet así pues, algunas noticias, o sea, no las tradicionales, sino algunas otras, y escuchaba pues entre ese altercado de los científicos que han demandado por que han malversado fondos, y decían, bueno, pero es que la hija de Sheinbaum, la del DF, pues también pidió y decía, y estudió una maestría en filosofía, un doctorado, y decía el reportaje, ¿para qué sirve la filosofía? Yo casi me sentí indignado, ¿no? Yo me indigné, dije, ¿cómo que para qué sirve? Me recuerdo un maestro que decía, el maestro Caloto, que decía, sirve para todo y sirve para nada. Si pensamos en algo utilitario, la filosofía no sirve. Pero si pensamos en el contacto con el humano, el conocimiento con las personas, la filosofía sirve para todo. Porque va uno conociendo la forma de ser de los demás y el entendimiento del mismo mundo. Entonces, esa es la primera base, digamos, para alguien que entra al seminario, la base humana, ¿verdad? O sea, filosófica, la que se asienta y que ayuda, que son 3 años. Después de esto vienen ya los estudios de teología, un poco más, digamos, ya encaminados hacia lo que es la formación, pero sin dejar lo humano, sigue estando en lo cristiano, pero diríamos que esta es formación básica, aunque son 8 años, es formación básica. Después de esto, no a todos, algunos pues nos mandan a seguir estudiando una formación, una carrera, una licenciatura a diferentes lugares. A unos se han mandado a España, hace tiempo se mandó hasta Lovaina, a Estados Unidos, a Roma, que es la típica. Yo estuve, gracias a Dios y al obispo don Gilberto Balbuena, 2 años allá estudiando filosofía, por eso mi indignación. Soy licenciado en filosofía por la Universidad Pontificia Gregoriana en Roma, y entonces ahí pues me especialicé en filosofía, sobre todo pues para apoyar, digamos, la formación en el seminario, pero sin duda también pues de la humana y para el contacto con los demás, que también ayuda. Entonces fueron, diríamos, en total 11 años de estudio. Fíjense nomás, 11 años de estudios. En el contexto aquí de nosotros, en la Universidad de Colima, ¿cuáles son las carreras más largas? Quizá medicina. Es probable. 6 años, creo. Acá 11 años, 8 años aquí en Colima, después otros 2 más. Formación básica. 8 años estudiando humanidades, filosofía. Y de hecho, porque cuando uno llega a estas universidades, que son grandes y están bien reconocidas, la formación del seminario la consideran preparatoria. Esos 8 años preparatoria. Ajá. Y otra de que cuando me recuerdo que los maestros que teníamos en el seminario que abrían la Universidad de Colima, la licenciatura en filosofía, nosotros veíamos que decíamos, no, o sea, la formación del seminario en cuestión de filosofía pues es más alta, ¿no? O sea, más profunda, y decíamos, sí, como preparatoria, ¿no? No están reconocidos por la SEP. Se puede hacer el proceso, pero no están reconocidos. Bueno, como ustedes verán en el desarrollo de esta taza de café, de en jueves con de café, las preguntas o la conversación con el padre Oscar no va
a tildar sobre el Evangelio según San Mateo. No, voy a aprovechar también los estudios que le respaldan, y él es licenciado en filosofía por una universidad en Roma. O sea que los sacerdotes pues están bien preparados y capacitados. Padre, quiero hacerle una pregunta un poco académica. Tú y yo somos de los años 70. Nacidos. Sí, nacidos en los 70, 1970. Quizá los de nuestra generación, quizá todavía los de los 80, hemos sido testigos y somos testigos ante nuestros ojos cómo el mundo está cambiado vertiginosamente, muy acelerada. Nuestros padres nos educaron como ellos a su vez fueron educados por nuestros abuelos, y fueron educados de la misma manera que sus bisabuelos, hacia atrás. Había valores universales todavía. Bueno, todavía los hay, pues, pero a lo que yo quiero remarcar, yo hablo desde mi experiencia personal, y soy de Tucumán y soy de Colima. Quizá en muchas partes este boomerang sucede de otra manera. A lo que quiero resaltar es que en esta generación se ve, yo lo veo en mis hermanos ya educan a sus hijos de forma diferente a como nosotros fuimos educados. Como que ahorita la tecnología o el internet o no sé qué pasó, pero como que esta generación ha roto ese eslabón. Yo me acuerdo en mi casa en Cuaresma no se veía la televisión, no se escuchaba el radio, todo era otra manera de ser diferente, porque así fueron educados nuestros padres y así nos educaron a nosotros. No se iba, ni se prendía la radio, es un ejemplo. Y esto mis hermanos no lo reproducen. Y yo no lo veo con mis hermanos, lo veo en esta generación. Todo ha cambiado. A ver, me estoy enredando. Tú desenrédame. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? ¿Por qué este cambio de paradigma tan notorio? Ciertamente que es una situación así, digamos, compleja, ¿no? O sea, el cambio pues siempre va hacia adelante tecnológicamente, ¿verdad? Científicamente, o sea, descubrimientos y por ejemplo, bueno, me gusta la ciencia, el universo cada día da más descubrimientos, o sea, que son impensables. Pero ya alguna vez decía Heidegger, ¿verdad? Se conoce más de las cosas, pero no de la persona, ¿no? Y pareciera que no, o sea, sí se conoce el cuerpo humano, ¿no? O sea, especialistas, doctores, pero humanamente, o sea, incluso en valores, como que ha habido una especie de destacamiento, si no decir retroceso, porque como tú dices, somos de los 70. Recuerdo que no hace mucho se hablaba de esa clasificación de las generaciones, o sea, generación de oro, generación X, centennials, millennials y no sé qué cosa. A nosotros nos formaron los que eran la generación de oro, transmitieron sus valores. En principio nosotros los recibimos y tendríamos que hacerlo así, pero muchas veces no siempre lo hacemos a conciencia. Por ejemplo, me toca ver también en muchas situaciones donde, por ejemplo, el niño que está no sé, buscando atención en un berrinche o algo, o por no prestar atención, tiempo, digamos, de calidad de oro de los papás, a veces es entretente con el celular. Y el celular ha pasado a ser formador, o sea, de niños. Antes eran los papás, antes, bueno, no teníamos todo esto, toda esta tecnología. Sí, los avances han hecho esto, pero muchas veces los papás, ¿verdad? Eran los que nos tenían ahí o a veces, digamos, los correctivos, ¿verdad? Que, bueno, muchos quizá eran excesivos, a lo mejor algunos decían, yo no quiero formar a mi hijo como quizá me habían formado, pero sin duda que una de las cosas que hicieron los de la generación de oro con nosotros fue el temple, ¿no? Ahora, las veces que a mí me castigaron fue porque me lo merecí, ¿verdad? O sea, yo era medio vaguillo. Pero la cuestión es que, o sea, esa situación de los valores se ha estado perdiendo por esos cambios como esos de paradigmas, por la tecnología que va muy adelante y porque hemos dado paso a que sean otros los que forman. Me he dado cuenta en adolescentes, en niños,
que están en sus juegos, Fortnite y todos esos, pero que están dialogando con un adulto del otro lado, que no saben quiénes son y que le están metiendo ideología. Tú pórtate de esta manera, haz esto, haz lo otro, o sea, entonces de repente las rebeldías, las horas que pasan, son los formadores. Sin duda que ha habido cambios. La generación que a mí de repente así como que no me molestaba, pero sí me inquietaba un poco de que nos llamaran X, es quizá la que no ha sabido sacar lo mejor no todos, que sí, hay muchos que sí, pero como sacar lo mejor, digamos, de la generación de oro y seguir transmitiéndole los valores, ¿no? Del respeto a los demás, incluso el lenguaje altisonante que antes, digamos, nos parecía, todo el mundo lo dice, ¿verdad? Antes decían así como incluso, digamos, una persona propia, bien portada, una mujer, decir, una señorita, como decían, ¿verdad? Antes, ¿no? Bueno, caminamos por la calle y niños, mujeres, todo el mundo diciendo palabrotas que no podemos decir aquí, ¿verdad? Pero hay una que es muy sonada, ¿no? O sea, entonces, bueno, si antes nos escuchaban hablar así, nos daban un zape, ¿eh? Ahora no, o sea, es tan común, tan normal, porque hay quien dice, yo jamás le voy a pegar a mi hijo, ¿eh? O sea, pero sin duda que se debe educar en los valores que nos han transmitido. Eso. Muy bien, me quedé pensando y me quedé meditando en eso que nos decías. Y cómo conectar eso con el fenómeno que se está dando. Por ejemplo, hiciste esa alusión que a los 90 nos conocimos en el seminario. Yo estuve también en el seminario hace muchos años. Pero también es un fenómeno que se está dando. A ver qué explicación nos das, cómo se puede entender esto de que antes, como que esta generación de oro quizá, o los que nos educaron a nosotros, como que creíamos en valores universales. Ahorita se ve mucho lo que hoy llaman relativismo. Cada cual tiene su verdad y la defendemos. Y mucha gente dice, creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Muchos ni en Dios. Pero esta institución, iglesia, pues antes las convocatorias las masas acudían. Hoy ya casi no. Para sí, ¿qué está pasando? ¿Cómo conectar esto que nos decías? Sí. Bueno, decíamos que es todavía más complejo, ¿verdad? O sea, este nuevo mundo que vivimos, ¿verdad? Por la tecnología el mundo está interconectado, ¿verdad? Y decíamos, empezando con los nuevos formadores de personas, ¿verdad? O sea, que es la tecnología, los celulares, que me están educando, o sea, no siempre en valores, ojalá y fueran valores, ¿verdad? Pero hay una especie, o diríamos así como bueno, también de separación, digamos, de lo religioso, quizá de algunas de las, digamos, institucionales, pero que la gente sigue pensando en lo religioso, pero a veces a su manera o a su modo, ¿verdad? O sea, ciertamente que, por ejemplo, alguna institución pide un compromiso, ¿no? O sea, y es un compromiso en principio moral, ¿no? O sea, de comportamiento, de actitudes. Y a veces, o sea, no todos queremos un compromiso, ¿verdad? O sea, sino que yo voy al templo que yo quiera, a la religión que yo quiera, pero que no me exijan o me digan cómo deba de ser o de comportarme, ¿verdad? Ciertamente también que hay así como una especie de ventana que se abre o se ha abierto a más opciones, a diferentes maneras de pensar, no solamente en la iglesia, por ejemplo, en los 50, se lo hace mucho, la iglesia, digamos, desde sus escuelas era la que formaba también, ¿verdad? La Universidad de Colima, cuando tiene de años, 60 y tantos. no hace mucho, recuerdo, fueron sus 50 años. Ahora, si nos recordamos a los maestros Frausto, ellos son los entre otras cosas, bueno, grandes músicos, pero el coro de niños, de la Universidad de Colima, que es excelente, ¿no? Pero resulta que el coro de niños era del seminario. O sea, el coro de niños era del seminario, pero después se dejó y pasó pues
Entonces hay muchas así como que entre opciones más así que la gente digamos, se ha tomado. Y entre otras cosas hay una especie de relajación, ¿verdad? O sea, desde el, pues bueno, no me interesa, decimos, quizás seguir un estilo de vida. Ahora, si yo digo creo en Dios, me exige un compromiso. Decir no creo, yo me pongo mis compromisos, yo me pongo mis valores. ¿Verdad? No lo digo yo, lo decía Dostoyevsky, ¿eh? O sea, los hermanos Karamazov, ¿eh? O sea, cuando decía a su hermano, si tú piensas así, estás dando cuando decía no creo en Dios, ¿eh? Si tú piensas de esta manera, lo que afirmas, estás dando una vida libre o apta para canallas, ¿eh? O sea, en el sentido 7, si yo hoy digo que esto es bueno, porque a mí me favorece, yo mañana digo que no, porque yo veo que no me está favoreciendo, ¿verdad? Sea como la economía, yo cambio las reglas del juego porque yo soy el fuerte y yo las cambio cuando yo quiera, ¿no? O sea, entonces, este relativismo pues tiene todo esto, ¿no? Y entre otras cosas, o sea, el relativismo en la fe, o sea, lo ha arrastrado también, ¿no? Entonces, si es más fácil y placentero, por ejemplo, la Semana Santa, que jamás nos dejaban los días santos hacer algo y tenemos que estar, ahora no, se aprovecha para vacacionar, para mil cosas, o sea, entonces como que lo religioso de repente pasa, no en todos, pero sí en muchos, en un segundo plano, ¿no? Se ignora, se vive así, pues. ¿Y tú crees que esta forma de ser, de que la sociedad se ha vuelto cada vez más secular, donde ha relegado un poco más y cada vez relega más lo sagrado, lo religioso, tenga alguna repercusión que en el futuro la misma sociedad pueda llegar a arrepentirse? ¿O afecta esto? Bueno, la iglesia pues se ha hecho más de minorías por esta situación, pero la sociedad secular, ¿hay algún riesgo que no lo alcance a ver? El hecho de permitir esta diversidad. Bueno, el alejarse de valores universales, el alejarse, digamos, de estos valores, podemos llamarle religiosos, desde la fe que sea, no solamente católicos, en la fe que sea. O sea, alejarse de estos valores hace también que te alejes de valores humanos, porque los valores humanos son la base para otros valores que tú quieras tener, ¿no? Pero sencillamente basta ver nuestro mundo, cómo vive nuestro México, ¿eh? Hoy prendí en la mañana las noticias y decía Guanajuato, fin de semana violento, 11 muertos. 4, además, en un ataque, uno era policía, Colima, o sea, no hace mucho teníamos el terrible primer lugar en delitos dolosos, desaparecidos, muertos jóvenes, adolescentes. Yo creo que esos son los efectos del vivir sin valores, del tratar de no educar en valores indispensables, por ejemplo, como el hecho del respeto, ¿no? O sea, a otra persona que es igual que tú. Claro, eso lo estamos percibiendo, eso lo estamos ya viendo, no solamente en el futuro, sino que está sucediendo. Tendría que revertirse, reeducarse, ¿no? Hace muchos años, bueno, espero que no sea otra pregunta, pero coincide con esta, ¿no? Yo estaba allá en Manzanillo, en Las Brisas, y había un capitán de barco de ahí de la marina. Yo creo que han de hacer unos 15 años de eso, ¿no? Y estaba Manzanillo viviendo una de sus primeras situaciones violentas. Y entonces le preguntaron a ese capitán de la marina qué estaban haciendo para revertir esa violencia, pensando con armas, ¿verdad? Con armas. Y decía ese capitán, que se me hizo interesante, decía, bueno, lo primero es que sí, la respuesta inmediata es así, o sea, no hay otra forma, pero hay un plan, decía, desde las escuelas empezar otra vez a educar en valores. Dice, porque se ha perdido. Dice, entonces se tiene que educar en valores y claro, los efectos se van a ver, dice, no inmediato, o sea, pero sí a largo plazo, o sea, de ir recomponiendo. Entonces tiene que volverse a educar en valores desde la familia, desde la escuela. Quizá la sociedad no aprendamos probablemente hasta que toquemos
fondo o hasta que, no sé qué más vaya a pasar como para reaccionar y llegar a esa conclusión de este capitán y volver a empezar desde los valores humanos. Sí, nuestros dichos mexicanos que son muy, si ve las barbas de tu vecino cortar, echa las tuyas a remojar, pero no siempre lo seguimos, ¿verdad? A veces aprendemos a garrotazos. Sí. Hasta que nos pasa, entonces entendemos, ¿verdad? Esperemos que no nos pasen tantos garrotazos para poder enderezarnos, ¿verdad? Bien, mientras tanto, en este mundo hostil, en esta diversidad de pensamientos, de ideologías, la iglesia, tú eres sacerdote católico, tiene un anuncio siempre actual, siempre vigente, una buena noticia para los hombres confusos de hoy en día. Claro que sí. Mira, ahorita que me decías de mucha gente así como que prefiere y se ha alejado, ¿no? O sea, sí es cierto, se ha alejado mucha gente. Pero hay otros que son creyentes católicos, pero de momentos, ¿verdad? O sea, de alguna fiesta, o otros del fin de la vida, ¿no? Cuando ya están, digamos, en las postrimerías, ya, entonces sí, ¿verdad? Pero sin embargo, Difundo. okay, sin embargo hay personas también, o sea, que ante esto, diríamos, toda esta situación, se comprometen más. O sea, son conscientes de la situación y digamos, sí siguen respondiendo. Si hay personas que entran, ¿verdad? Y claro, o sea, hay digamos, una respuesta, un mensaje, ¿no? En principio, decíamos los valores humanos. La fe cristiana invita hacia los valores humanos, o sea, aquel anuncio, bueno, que estamos hablando y a los hombres de buena voluntad, o sea, es de buena voluntad que a lo mejor no conocen a Dios, pero que viven sus valores humanos desde lo que son, ¿verdad? Ahora, empezando en estos valores humanos, es una base para los demás, decíamos, valores, diríamos, cristianos, ¿no? Y sin duda que siempre es un mensaje de esperanza, es un mensaje de esperanza de que la situación que vivimos puede mejorar y que ese cambio está en nosotros mismos, en esa, digamos, semilla, ese granito de arena que vamos poniendo a que una situación cambie, ¿verdad? Que el mundo se está tornando violento, yo trataré de no ser violento, ¿verdad? Que la falta de respeto a minorías o a personas, yo trataré de no ser así de esta falta de respeto, o sea, de esos 2-3 valores, o sea, incluso aferrarme a uno de ellos y decir, lo quiero vivir de esta manera, ¿no? Y no pensar así, quiero tener 1000 valores, sino 1, 2, y estos de una manera vivirlos, ¿no? Sin duda que empezando viviendo estos valores, decíamos también valores humanos, valores cristianos, pues entonces se puede, digamos, ir formando personas con una mayor autenticidad, ¿no? En el respeto, digamos, a la naturaleza, el tema de hoy, y a los demás, ¿verdad? Pero solamente teniendo esta referencia de lo sagrado, es como yo puedo dar este respeto a todas las cosas a mi alrededor. Aquella famosa en filosofía cosmovisión, Dios, mundo y el hombre, ¿no? Entonces, esta referencia me hace así, pero sin duda que sí, siempre hay una respuesta, un mensaje. Son más de 2000 años y todavía hay algo que decir, y todo está aquí. Sí. Hoy en la mañana bueno, ya estaba despierto, pero me encontré a veces en el Facebook imágenes. Para mí es muy trillado, mucha gente dice, creo en Dios, no creo en los curas, en los hombres. Y la imagen que hoy vi que estaban publicando de un pececito en una pecera, valga la redundancia, y otro pececito en el océano. La pecera estaba sumergida en el océano con un pececito dentro y la imagen era así. Esta es la religión y el pececito aquí adentro pues está encerrado en los dogmas, y sin embargo el otro pececito está en el vasto océano, en la libertad. Eso piensa mucha gente y la imagen era bastante clara. ¿Qué decir de eso? Yo creo una novela que decía, todo depende del cristal con que se mire, sí, ¿no? Sí.
O sea, tengo familia, tengo amigos que son furibundos, o sea, y de repente, por ejemplo, yo digo, bueno, son libres de expresar sus opiniones, ¿verdad? De ataque, y a veces digo, bueno, ciertamente su vida ha sido difícil, ¿verdad? Su vida propia, personal ha sido difícil, y a lo mejor desde esa perspectiva, o sea, se le está así como, o lo está diciendo, ¿no? Pero decir Dios sí, iglesia no, curas no. Mira, a veces ciertamente lo malo hay que desecharlo. El Papa, perdón por el Papa, hoy precisamente, si vieron noticias, daba condecoraciones a periodistas. No sé si tuviste las noticias, tuviste la oportunidad. No. Pero entre otras cosas daba a esta periodista que ha estado en Roma siguiendo pues a todos los papas. Ya me cargaré el ¿Valentina? nombre. ¿De qué México? A las Raki, fue perfecto. Pero entre dos, tres cosas que decía el Papa decía, gracias, decía a ustedes periodistas, por esforzarse en dar a conocer la verdad, en promoverla. Yo decía, gracias también, porque por ustedes nos han hecho ver así como, o sea, las faltas, los pecados, o sea, de la iglesia misma, o sea, así como ponernos al descubierto, ¿no? O sea, incluso decía el Papa, gracias por eso, o sea, porque, pues bueno, mientras no se den cuenta, ya el dicho mexicano de, robar es pecado y que te vean, que te hallen, si no, sigue, ¿verdad? Entonces, o sea, ciertamente, o sea, pecados, situaciones, todo eso, o sea, pues sí, todo se debe desechar, ¿no? Pero a veces digo, bueno, a veces utilizamos en latín el pars pro toto, la parte por el todo, ¿no? Uno es malo, todos son malos. Entonces, cuando alguien se mira en perspectiva, o sea, porque alguien ha sido así, alguien ha fallado, o sea, un mal ejemplo, Santa María y todo el mundo, ¿no? O sea, ahora todos son así. Oh, hay miles de ejemplos, incluso de cambios, o sea, de personas, o sea, que se han esforzado, ¿no? O sea, no solamente decir santos, sino personas de nuestras colonias que conocemos, o sea, entonces, decir todo es malo, no, ¿verdad? O sea, a veces nos falta ver también lo bueno, o sea, la balanza, ¿no? O sea, sopesar, porque si no estamos siendo, si estamos viendo la verdad, pero una parte de ella, ¿no? Hay un dicho que dice que hace más ruido un solito árbol que cae que 1000 que crecen. Quizá un sacerdote, pues como ustedes lo saben, pues qué diferencia hay de carne y hueso también, con debilidades como todos nosotros. No caiga uno porque es noticia. Pero ¿quién toma en cuenta, por ejemplo, aquí en Colima? Pues hay muchos sacerdotes que han hecho mucho, y cuando son noticias o cuando salen los periódicos, la labor y la entrega que hacen, pues eso no llama la atención, eso no es noticia. El bien y la caridad debe de hacerse en silencio. Sí. O sea, alguien que da pelotas o apoyos y se toma fotografías, eso es político, ¿eh? O sea, o altruismo, o sea, o quiero darme a conocer, tengo otros pensamientos, no. El bien y la caridad se hacen en silencio, ¿no? Por eso a lo mejor muchas cosas no se notan, ¿no? Pero sin duda que si quisiéramos así comenzar a ver y a escarbar, veríamos que hay muchas cosas positivas, muchas personas que realmente son un buen ejemplo. Ahora, ¿qué queremos seguir? ¿Un buen ejemplo, un mal ejemplo? ¿Eh? Y muchas veces tiene que ver así como con nuestra manera de ver, no solamente eso, sino el mundo, ¿eh? O sea, un vaso está casi lleno o está vacío, o casi vacío, ¿no? O sea, depende desde mi perspectiva a veces del cristal con que se mira. Entonces yo veo que tiene agua, o que a lo mejor me le han quitado, ¿no? O sea, alguien se tomó esa parte y yo siento enojo por esa parte que no hay, y no, digamos, por la que todavía tengo, ¿no? Depende también a veces desde lo que yo soy o pienso, ¿no? Una maestra filósofa, Teresa la Vecchia, decía que se llegaba a interpretar un filósofo o la realidad como con unas tijeras, ¿no? Una de esas cortes de esa navaja
decía, es el pensamiento del filósofo. Entonces, claro, o sea, una noticia siempre lleva mi tendencia, lo que el periodista le escribe, o un libro lleva lo que al final quiere meter de ideología, o sea, nada es ingenuo, ni la música misma. Correcto, muchas gracias, padrecito. Mira, sin querer queriendo, se han ido los minutos así volando. Casi llevamos bueno, algún mensaje final para nuestros amigos de Facebook y este video para que lo compartas a todos tus feligreses. No, pues gracias por compartir este espacio. Entre un día y otro lo íbamos aplazando y aplazando, y después de, no sé, un año que será, se ha podido. Sobre todo es importante, decíamos, vivir valores, ¿verdad? En todas las casas, en todas las personas, tratar de darlos a la familia, a los hijos, decíamos, esos valores básicos, humanos, del respeto, de solidaridad, o sea, de ayuda, para que, sobre todo en nuestra convivencia con todas las personas, pues vaya haciendo una sociedad pues más fraterna, más humana, ¿no? O sea, más justa, ¿no? Y todas esas situaciones que vivimos hoy, de violencias, robos, desapariciones, secuestros, asesinatos, pues vayan desapareciendo, ¿no? Entre más tratemos a los demás como personas, como alguien idéntico a mí, alguien que también merece ese mismo respeto, sin duda que iremos quitando, ¿verdad? Todas estas situaciones que hoy nos aquejan, ¿verdad? Que podemos decir, el gobierno que se mezcla, se une, se confabula, pero ¿cuál es mi aportación? ¿Cuál es mi grano de arena? O sea, yo cómo voy a tratar de no seguir el flujo y la corriente del río, ¿eh? Sino yo qué quiero hacer, o sea, yo cómo voy a contrarrestar, ¿verdad? Que es difícil. El salmón va río arriba y hasta que llega pone sus huevos donde él quiere, ¿verdad? Atraviesa 1000 obstáculos, hasta osos hay que se los comen, pero sin embargo llegan a pesar de todo, ¿no? Entonces, aunque pareciera que es difícil, aunque pareciera que hay muchos obstáculos, aunque pareciera que no podemos, una opción es dejarnos llevar, pero la otra es tratar de empezar a remar con esos valores que queremos tener y que podemos lograr. Sin duda que saldremos adelante, ¿verdad? O sea, lo que nos va a llevar. Y pues bueno, o sea, es esto, vivir valores, o sea, y decíamos el valor de lo sagrado, de la referencia, ¿verdad? En lo que decía el Papa Juan Pablo II, jóvenes, piensen lo que quieran, pero piensen, ¿no? O sea, dentro de la fe que dicen, que tengan, que sea, pero que la vivan, ¿verdad? No importa qué grupo, qué secta, lo que sea, católico, o sea, pero vivir esa referencia a lo religioso que ayude y da soporte, ¿no? Y bueno, yo le compro, a propósito de la pandemia, cuídense, todavía no se ha terminado, todavía estamos en toda esta situación pues de que sí podemos bajar o a lo mejor vuelve a subir, pero sí en toda esta crisis también, bueno, sin duda que los valores y la fe te ayudan a salir adelante. Muchas gracias, Luis. Gracias a ti, me gustó mucho el llamado a la acción que nos has invitado. Si tú no das el primer paso, al menos por ti, nadie lo hará. Efectivamente. Maurice Blondel, filósofo francés, que decía, si tú no decides, alguien más lo hará por ti. Sí. Gracias y nos vemos en el siguiente jueves con E de Café. Gracias. Salud.